Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 8 de abril de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Procter & Gamble y en la sección educativa vamos a hablar más sobre análisis técnico. Fue una semana de muchos contrastes, donde el Dow Jones terminó prácticamente sin cambios, el Standard & Poor's 500 perdió el 1.2%, pero el Nasdaq cayó el 3.8%. La atención se volvió a centrar en la Fed debido a que varios de sus miembros mostraron mucha preocupación por la persistencia de la inflación, que lleva ya muchos meses muy alta, y hablaron del compromiso de la Fed por controlarla a través de mayores incrementos en las tasas de interés. Esto, por supuesto, que aumenta la preocupación de una desaceleración, lo que causó una fuerte rotación fuera de empresas cíclicas y hacia empresas defensivas. Pero también le pegó duro al sector tecnológico. Y es interesante porque muchas empresas de tecnología no dependen de una economía fuerte para poder crecer y no han visto reducidos sus prospectos. Así que el problema es la persistencia de la inflación. Y lo que pasa es que suelen ser empresas caras, es decir, que tienen múltiplos muy altos. Y esto normalmente es justificable por su rápido crecimiento y los inversionistas están dispuestos a pagar precios altos por sus ingresos en el futuro. El problema es que en un momento con una inflación tan alta, los ingresos en el futuro valen menos y son menos atractivos que los actuales, y por eso muchos inversionistas han salido de este tipo de empresas y se han refugiado en empresas consideradas más seguras, como las de productos de consumo, las de servicios básicos y las farmacéuticas. Ahora, las empresas de tecnología seguro regresarán y se recuperarán. Siempre lo hacen, pero para eso tiene que controlarse primero la inflación. ¿Y cuánto van a tardar en recuperarse o qué tanto más pueden caer? No lo sabemos, pero siempre han regresado, por lo menos aquellas que tienen ingresos sólidos y en crecimiento. Ahora, empresas que aún no son rentables, en momentos de posible crisis, sí se vuelven mucho más arriesgadas. La próxima semana se va a dar a conocer el índice de precios al consumidor del mes de marzo, que es el principal indicador sobre la inflación, y se espera de nuevo un número muy alto. Aunque ya hay ciertos rayitos de esperanza, sobre todo por ejemplo en temas de fletes, han bajado ya mucho el precio, y también en la vivienda, ya que han bajado mucho las aplicaciones de nuevas hipotecas, pero esto muy probablemente se refleje hasta el reporte del mes de abril. También bajó ligeramente el precio del petróleo. Otra noticia interesante esta semana es que Elon Musk, que ha sido un fuerte crítico de Twitter, decidió comprar más del 9% de esta red social por cerca de $3,000 millones, lo que lo convierte en su principal inversionista y le da un asiento en el consejo, por lo que probablemente vengan cambios interesantes en la plataforma de Twitter. Hizo que sus acciones brincaran más del 20% en un solo día con la noticia. La próxima semana será corta, ya que los mercados estarán cerrados el Viernes Santo, pero empiezan los reportes del primer trimestre y sobre todo vale la pena monitorear a las instituciones financieras que reportan, entre las que se encuentran JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Procter & Gamble. Su símbolo es PG. Procter & Gamble fue fundada por William Procter y James Gamble en 1837, por lo que este año la empresa cumple 185 años. Y actualmente es una de las empresas de productos de consumo más grandes del mundo. Tiene a nivel mundial más de 300 marcas divididas en 10 categorías distintas, pero enfocadas en productos para el cuidado del hogar e higiene personal. Y 21 de esas marcas venden cada año más de $1,000 millones cada una. Tienen operaciones en más de 80 países y sus productos se venden en más de 160 países. Entre sus marcas más populares están Gillette, Head & Shoulders, Tampax, Pampers, Ariel, Maestro Limpio, Crest, etc. Y es una de esas empresas consideradas defensivas. De hecho, es una de las favoritas de los inversionistas durante periodos de incertidumbre y hasta de crisis, debido a que muchos de sus productos son de primera necesidad y aún en periodos de crisis profundas la gente sigue comprando pasta de dientes, papel de baño, etc. Y aunque sí se ve afectada por temas inflacionarios, sobre todo de materias primas y logísticos, la fuerza y calidad de sus marcas hace que tengan una gran ventaja sobre sus competidores y puedan con mayor facilidad pasar parte de esos incrementos al consumidor final. Además de que es una de las empresas catalogadas como Dividend Aristocrats, lo que se podría traducir como aristócratas del dividendo. Que yo sé que puede sonar un poco pedante, pero lo que quiere decir es simplemente que pertenece a un reducido grupo de empresas que llevan 25 años o más subiendo su dividendo cada año. En el caso de Procter & Gamble, llevan 65 años seguidos subiendo su dividendo.
por lo que suele considerarse un dividendo muy seguro y en constante crecimiento. Actualmente tiene un rendimiento del 2.17%, que yo sé que suena poco, pero no es nada despreciable, sobre todo considerando que además tienen un programa de buybacks donde se espera que recompren hasta $10,000 millones de sus propias acciones. Y por estas razones, Procter & Gamble puede ser una buena candidata para añadir a nuestro portafolio en momentos de incertidumbre sobre el futuro de la economía. En la sección educativa del día de hoy, vamos a hablar más a detalle sobre análisis técnico. Todos los días que el mercado está abierto, el precio de las acciones de una empresa puede subir, puede bajar o se puede quedar igual. Y estos cambios diarios los podemos dibujar en una gráfica que muestra su desempeño histórico. Y también podemos registrar el volumen, es decir, la cantidad de transacciones en un día que pudo haber sido grande o pequeña. El análisis técnico se enfoca en analizar los patrones históricos de estas dos variables, precio y volumen, para tratar de predecir el futuro. La verdad es que cuando yo leí sobre esto por primera vez, casi que me sonó un poco a brujería. O sea, ¿cómo es posible que viendo una gráfica del pasado puedas predecir el futuro? Pero es muy interesante ver que hay patrones que sí se repiten muy comúnmente. Y esto sucede porque, finalmente, las decisiones de compra y venta son tomadas por personas y las emociones juegan un factor muy importante, principalmente dos de ellas, el miedo y la ambición. Y las personas en general nos comportamos de forma similar en situaciones parecidas. Entonces, el análisis técnico asume que inconscientemente vamos creando patrones que se suelen repetir. El comportamiento de cualquier activo en la bolsa es afectado por muchísimos factores y por lo tanto es imposible saber con certeza la dirección del precio de alguna acción. Pero usar el análisis técnico simplemente nos puede ayudar a mejorar nuestra probabilidad de éxito al tomar una decisión de compra o venta. El análisis técnico se remonta a finales del siglo XIX y se le atribuye a Charles Henry Dow, quien es además el creador del índice Dow Jones, y está basado en tres principios. El primero es que el mercado lo descuenta todo, es decir, este análisis asume que toda la información relevante sobre una empresa, desde sus fundamentos hasta la situación macroeconómica, ya está reflejada en el precio actual de la acción. El segundo principio dice que el precio se suele mover en tendencias, asume que aún en un mercado completamente aleatorio, las acciones tienen mayor probabilidad de continuar una tendencia que de cambiar de tendencia. Puede ser tendencia al alza, a la baja u horizontal. Y el tercer principio dice que la historia se repite, y esto, como lo platicamos anteriormente, se atribuye a la psicología de los inversionistas, a emociones que se reflejan en el comportamiento de la gráfica. El análisis técnico usa muchos tipos distintos de indicadores, entre los que se encuentran soportes y resistencias, tendencias de precios, patrones de gráfica, indicadores de impulso, canales, osciladores, promedios, etc. Y en próximos episodios vamos a hablar más a detalle de estos indicadores. Pero antes de terminar con el capítulo de hoy, quiero hablar un poco más sobre las gráficas, porque es la herramienta más útil a la hora de hacer un análisis técnico. Es importante recordar que las gráficas se pueden usar en cualquier intervalo de tiempo. Pueden ser años, semanas, días, minutos, etc. Pero lo más común es usar como punto de referencia un día, aunque una semana también es muy usado. Pero para los ejemplos que voy a hablar ahorita, voy a usar como intervalo de referencia un día. Hay tres formas comunes de mostrar la información histórica en una gráfica. La primera y la más popular es la de línea. Simplemente se usa un punto por cada día y se une con una línea. Generalmente, cuando abrimos una página de internet donde hablen de temas bursátiles, usan este tipo de gráficas. El problema es que oculta mucha información importante. Por ejemplo, el punto usado generalmente es el valor al cierre del día, pero no podemos ver a qué precio abrió y qué tanto se movió durante el día, cuál fue su punto máximo y mínimo, y para esto hay dos tipos de gráficas que nos pueden ayudar. Una es la llamada Open High Low Close y se abrevia OHLC, aunque por facilidad también se le dice de barra. Esta gráfica, por cada día o cada intervalo, tiene tres líneas. La primera es una línea vertical que muestra el rango total de movimiento del precio durante ese día, siendo el punto más alto de la línea el precio mayor y el punto más bajo el precio menor. También tiene una pequeña línea horizontal hacia la izquierda, mostrando el valor de apertura, y otra pequeña línea horizontal hacia la derecha, mostrando el precio al cierre. Y además se suelen colorear estas líneas en verde cuando cerró por arriba y en rojo cuando cerró por abajo del precio de apertura. Y la otra, que a mí además es la que más me gusta, es la que se llama de vela o vela japonesa, que es muy similar a la OHLC, pero la diferencia es que entre el precio de apertura y el de cierre se crea un pequeño rectángulo que muestra ese rango y se le conoce como el cuerpo, y además hay pequeñas líneas que sobresalen hacia arriba y hacia abajo
que muestran el rango máximo y mínimo durante el día. Y también el cuerpo de la vela se suele colorear de blanco o verde si es que tuvo un cierre por arriba, o de color negro o rojo si el cierre fue por debajo de su precio de apertura. Y con estas dos últimas formas de representar las gráficas, tanto la OHLC como la de vela, podemos obtener más información de forma fácil y visual sobre el movimiento del precio. Si quieren ver ejemplos, pueden usar de nuevo la página de finanzas de Yahoo, que es la que hemos hablado anteriormente, y buscar alguna acción, por ejemplo la de Procter & Gamble, y entre las cosas que les aparecen es una pequeña gráfica. Y en la esquina superior derecha de la gráfica hay una pequeña leyenda que dice Full Screen, que si la seleccionamos nos amplía la gráfica a la pantalla completa. Y justo arriba aparecen un montón de opciones, entre las que se encuentran el rango de tiempo al que queremos ver, el punto de referencia o el intervalo, y justo a la derecha del intervalo hay un pequeño menú donde podemos escoger el tipo de gráfica, y ahí es donde podemos escoger si queremos usar la de línea, la de barra o la de vela. Les recomiendo mucho que lo intenten para familiarizarse con este tipo de gráficas, ya que son muy útiles cuando se está hablando de análisis técnico. La próxima semana vamos a seguir hablando sobre este tema y en específico analizaremos algunos de los indicadores más comunes usados en el análisis técnico. Como siempre, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com, ramonlog@yahoo.com, y les dejo la página donde podrán encontrar la sección educativa de episodios anteriores. Es www.ramonlog.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.